adecuada para distribuir nuestros grupos, ¿no? Uno, la cantidad de grupos que vamos a tener respecto a los datos analizados y segundo, el tamaño que tiene cada grupo. En este caso, lo tenemos bien ordenado. Según la fórmula nos decía, tenemos un rango de datos analizados de 1 hasta, perdón, a ver, vamos a ver, los rangos eran desde el 1 hasta el 21. Tenemos el número de clases que es igual a 10 grupos, lo tenemos formados 10 grupos. La amplitud de clase tenemos que cada grupo es de una amplitud de 2. Entonces, prosiguiendo el ejercicio, acá tenemos que poner la marca de clase. Y la marca de clase, ustedes ya lo saben muy bien, lo hemos llevado en la anterior clase. Quisiera que me vayan dictando, por favor. Dos, licenciado. ¿Y por qué es 2? Nos podría decir la compañera, por favor, si fuera tan amable. Si no me equivoco, es la sumatoria ¿cómo se dice? Del inferior y del superior. Y Exacto. luego lo divides entre 2. El límite inferior y el límite Sí, superior. En este caso sería 1 más 3 es igual a 4. sí. Y hay que dividirlo entre 2. 4 dividido entre 2, 2. Luego la siguiente marca de clase. ¿Alguien más, por favor, participe? 3 más 5. Licenciado, sería 4. Exacto, ¿no ve? Porque 3 más 5 es igual a 8. Y 8 dividido entre 2 es igual a 4. Entonces, así sucesivamente, es muy recurrente esta operación. 5 más 7, 12. 12 dividido entre 2, 6. 7 más 9, 16. Y 16 dividido entre 2, 8. 9 más 11, 20. 20 dividido entre 2, 10. 11 más 13, 24. 24 dividido entre 2, 12. 13 más 15, 28. 28 dividido entre 2, 14. 15 más 17, 32. Dividido entre 2, 16. 17 más 19, 36. Dividido entre 2, 18. 19 más 21, 40. Dividido entre 2, 20. Entonces ya tenemos lo que es la marca de clase. En este punto voy a ampliar un poquito el análisis. Un compañero me preguntaba en la anterior clase. El primer grupo es del 1 hasta el 3. Y en el segundo grupo nuevamente vuelve a aparecer el 3. Entonces, cuando me aparezca en mis datos el número 3, que está aquí en la parte izquierda, ¿dónde lo voy a situar? ¿En el primer grupo o en el segundo grupo? ¿No? Entonces, esta parte, por favor, presten atención. Ustedes ya en los cursos de matemáticas, tanto en el colegio como acá en la carrera, han debido de llevar lo que se llaman intervalos de números, ¿no? Entonces, existen intervalos abiertos e intervalos cerrados. ¿Se recuerdan? Le vamos a poner acá. Le ponían un corchete. ¿Se recuerdan? ¿El conjunto de solución, licenciado? Exactamente. En la teoría de conjuntos, ahí está. Le he puesto el símbolo. Decía, ese símbolo, ¿qué significaba? Cerrado, licenciado. Cerrado, ¿no ve? Y el otro símbolo, ay, perdón, exactamente. ¿Qué significaba cuando le poníamos así? Era abierto. ¿Qué significaba eso? Que
La solución puede ser cualquier número mayor que 3. Ya, ¿qué más? Mayor a 3, no, perdón, mayor a 1. Uy, a ver, No, entonces, uno. si vamos realizando el análisis, Sí, eh, es mayor a 1. nos decían, en teoría de conjuntos, nos decían el conjunto solución, en el primer grupo, quisiera que vean este grupito. Yo voy a estar poniéndole los corchetes, pero este grupo, ¿qué quiere decir? Ese grupo quiere decir que el conjunto solución va desde los números comprendidos 1, incluido el 1, hasta los números menores a 3. Puede entrar el 2.99999 hasta el infinito, puede llegar el 999, pero jamás adopta el valor de 3. Entonces, eso significa el intervalo abierto, ¿no? Entonces, y es así como se debe entender la organización de los datos. Por eso es que en la anterior clase no quise centrarme mucho en eso. A ver, voy a tratar de obtener. Un segundito, por favor. Están solicitando unirse a la clase. Los atenderé, por favor, a un par de compañeros que están. Ya. Estaba buscando el símbolo. Es que mi teclado es versión norteamericana y necesito el intervalo cerrado, la figura de intervalo cerrado. Ahorita lo vamos a ubicar, por favor. Por favor, utilizaré paréntesis para que sea más rápido. Bien, les decía, la amplitud de nuestras clases está determinado en el primer grupo por el 1 intervalo cerrado. Quiere decir que entran los números a partir del número 1 como rango, como extremo inferior de nuestro grupo hasta el 2.999 hasta el infinito no ingresa el número 3. En el segundo grupo, los datos que pueden entrar en el segundo grupo son desde el número 3, entra ese intervalo cerrado, hasta el 4.999, pero el 5 ya no entra. El 5 entra en el tercer grupo. Entonces, el tercer grupo entran los números desde el 5 hasta los menores a 7, le podemos decir, ¿no? En el siguiente grupo entran desde 7 hasta números menores al 9. El siguiente, desde los valores iguales al 9 o mayores hasta el número o menores al 11. Desde el 9 hasta los menores a 11. O sea, quiere decir va a entrar el 9 y 10. En el siguiente grupo, desde el 11 hasta menores al 13. Y así sucesivamente hasta llegar al último, donde entrarían números entre el 19. En aquí hay una diferencia. Quisiera que presten atención. El paréntesis está cesado. Cámbianlo ustedes, por favor, por corchete. Ya dice intervalo cerrado. Entonces tienen que entrar desde el número 19 hasta el número 21. exacto, 21. Entonces, lo que vamos a hacer es nosotros clasificar nuestros datos. Voy a permitirme añadir acá una columnita y en ahí vamos a poner a cuánto equivale n.
n sub i. Bien, entonces aquí de lo que se trata es de que vayamos contando. Entonces tenemos un ejemplo que estamos analizando para que podamos entenderlo. Los números, vamos a empezar a clasificar, ¿ya? Entonces estamos buscando los valores comprendidos entre 1 y menores a 3. En cristiano, ¿qué quiere decir eso? Estamos buscando los valores 1 y 2. ¿Cuántos valores tenemos en acá que son 1 y 2? A ver, vamos buscando. Acá, lo he ubicado unito, lo voy a poner en amarillo. Este 2, tenemos acá el 1. ¿Tenemos por ahí algún otro número más? No tenemos, ¿no es cierto? Bien, lo que tenemos que hacer es contar cuántos números entran dentro de este grupo. Números comprendidos entre 1 y menores de 3. ¿Tenemos solamente uno? 2 datos. Eso lo anotamos acá, en la frecuencia. 2 números entran en este grupo. En el siguiente, números entre 3 y menores a 5, que serían 3 y 4. ¿Dónde están ubicados el 3 y el 4? Acá. Tenemos el 3. Y también son solamente 2 datos que ingresan en este grupo. Ustedes me pueden decir qué números ingresan en el tercer grupo o qué cantidad. Serían los números 5 y 6. exactamente, 5 y 6. ¿Cuántos tenemos? 3, licenciado. Perfecto. Entonces, en sus hojitas ustedes van tiqueando. Para estadística muchas veces se necesita colorcitos, ¿no? Color rojo, azul, negro, verde, todo lo que puedan encontrar, entonces, para marcar. ¿Me dijiste, perdón, 3? Sí, 3 es licenciado. Muy bien. Entonces, los números entre 7 y menores a 9, el 7 y 8, ¿cuántos tenemos? 2. ¿Cuántos? 4 son. Ya. 4. Los números 9 y 8. ¿1? Sí, licenciado, 1. Los números 11 y 12, no entre el 13, ¿no es cierto? 11 y 12. Aquí está 1. Y aquí estaría el segundo. 2. 2. En este caso, para este grupo tenemos que buscar los números 13 y 14. Y así ya tenemos 1. 2. Con esta de aquí abajo. Ah, no. Tenemos aquí el 13, fíjense. 3 son 3. El 13 y el 14 están acá, entonces serían 3 datos. Los números 15 y 16. 1. Al final, ¿no? 17 y 18.
0. Muy bien. Entre el 19 y 21 cerrado. O sea, entran el número 19, 20 y 21. Dos, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 6. 8, 9. ¿9? ¿O me estoy Sí, equivocando? dicen. Ya. ¿Cuántos datos teníamos que tener? ¿Cuántos son nuestros datos analizados? 10, dicen. No, esta es la cantidad de datos que estamos analizando. 1, 2, 3, 4, 25. Entonces, lo que yo voy a hacer en acá, voy a hacer una sumatoria como lo hice en la anterior clase. Me tiene que salir 25. Y si sale más o menos, vamos mal. Sale 27. Entonces, hemos clasificado mal. Tal vez en aquí, Licenciado, del 7 al 9 está mal. del 7 al 9. Solo hay dos números nada más. Ya. 7 y 8. A ver, revisaremos, por favor. Del 7 al 8. Sería que 1, Sí, 2, solo hay 2. Solo hay exacto, ¿no 2. ve? Entonces, qué bien la observación Sí. de la compañera, solamente 2 datos y ahora sí tenemos 25 datos. ¿Cómo tenemos que proceder de aquí en adelante? Bien, esto es lo básico que tenemos que hacer para hacer después nuestro análisis, ¿no? Vamos a continuar. eh, Vamos a continuar con nuestro análisis y señalar lo siguiente. N sub i, n minúscula sub i, es igual, o también es conocido como la frecuencia absoluta. ¿Qué quiere decir la frecuencia absoluta? Es la cantidad de veces que un dato se repite en determinado grupo o adopta un determinado valor. En este caso decimos, podemos decir, por ejemplo, que en el grupo de 1, en el primer grupo de 1 hasta números menores a 3, tenemos datos acumulados, 2 datos caen en este grupo. En el siguiente grupo, desde los valores comprendidos entre 3 a menores de 5, a los valores menores a 5, tenemos igual 2 datos que caen. Y lo que podemos hacer en acá es incorporar otro tipo de manera de analizar un dato, lo que se llama la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada está simbolizado por la letra N mayúscula. Y como su nombre lo dice, la frecuencia acumulada, Licenciado. perdón, sí. Dígame. Licenciado. Sí, le escucho. Dígame nomás, compañero. Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola, Le escuchamos, compañeros. Lice, le escuchamos. ¿Se escucha? Sí, le escuchamos, Sí, se licenciado. escucha, licenciado. Alguien me dijo licenciado y pensé que iba a preguntar. Bien, les decía Su que, audio debe estar mal. ya, les decía que
esta columna que lo estoy marcando representa o está... perdón, está llamando, representa a las frecuencias absolutas. Quiere decir cuántas veces la variable X ingresa dentro de cada uno de los números. Entonces, también es importante ver cuántas veces se acumulan. Les pido, por favor, un segundito, me pueden esperar. Una llamada importante estoy recibiendo. Va a ser muy rápido. Licenciado, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas Licenciado, noches. no se puede escuchar nada. Un segundito, por favor. Hola, hola. Hola, ¿me logran escuchar? Sí, se escucha, se escucha. Ya, mil disculpas, mil disculpas. He recibido una llamada y, bueno, muy importante la llamada era y he tenido que atender. Mil disculpas, le dije que le voy a volver a llamar más tarde. Entonces, continuando, compañeros, les decía que en esta columna estamos viendo lo que son o más bien dicho, la frecuencia absoluta. ¿Qué quiere decir la frecuencia absoluta? La cantidad de veces que la variable X o los valores que adopta la variable X se repiten en determinado grupo. Por ejemplo, podemos decir que la variable X 2 veces adopta valores comprendidos entre 1 y datos menores a 3. En este grupo que lo voy a remarcar, puedo decir que la variable X adopta 3 veces valores que están dentro del grupo entre números entre 5 y menores a 7. Y así sucesivamente. Acá el último, por ejemplo, digo, la variable X adopta valores que se repiten 9 veces entre valores mayores a 19 o valores comprendidos entre 19 y 21. Incluyo al último dato 21. Y con eso tenemos que 9 veces los valores se repiten en ese grupo, ¿no? Haciendo un total de 25 datos. Ahora, para
para seguir avanzando, vamos a estudiar lo que se llaman las frecuencias acumuladas. En otros libros, en el libro de Schaum, van a encontrar simbolizado por la letra F mayúscula. Y en N sub I van a encontrar F de I, ¿no? Entonces, frecuencia, en acá van a encontrar algunas veces, los voy a poner igual ya, por favor, para que se den cuenta. Entonces, algunas veces en el libro en algunos libros de estadística los encuentran como N sub I y en otros libros los encuentran como F minúscula sub I. Ambos significan la frecuencia absoluta. Y para la frecuencia acumulada, en unos libros van a encontrar como N mayúscula o, perdón, o F mayúscula. Aquí le pondremos O, por ahí nomás da lugar a alguna confusión. Igual vamos a decir que o encuentran algunas veces como N sub I o F de I, y en otros libros se encuentran la frecuencia acumulada como N mayúscula o F mayúscula. ¿Y qué es la frecuencia? Aquí lo voy a anotar, por favor. La frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es simplemente la sumatoria acumulada de todas las frecuencias anteriores. Cuando empezamos de la parte superior, decimos cuánto acumulado tenemos hasta esta posición de análisis donde me encuentro en este momento, donde está el casillero, el cursor. ¿Cuántos datos acumulados hasta ahí tenemos? Tenemos acumulados 2 datos que están en el grupo de 1 a 3. Entonces, anotamos 2. Para el siguiente casillero, decimos cuántos datos acumulados ya tenemos hasta el segundo grupo. Hasta acá, hasta ese grupo, ¿cuántos datos acumulados ya tengo? Entonces, eso se obtiene fácilmente sumando la frecuencia absoluta del primer grupo, que era 2, más el actual que estamos analizando, que también son 2. Entonces serían 2, más este 2, serían 4 datos acumulados. Para el siguiente grupo, para este grupo, ¿cuántos datos acumulados ya tengo hasta este momento? Entonces sumamos. El primer grupo, 2, más 2, 4, más 3. ¿Cuánto sería? 7. Exactamente, ¿no? Entonces, la compañera que me acaba de ayudar ya lo ha entendido perfectamente. Y si alguien tiene dudas, no hay ningún problema, podemos seguir explicando. ¿Cuánto sería entonces la frecuencia acumulada para el cuarto grupo o hasta el cuarto grupo? Nueve, licenciado. Exactamente. ¿No ve? Miren, es bien sencillo. Es tomar el último acumulado, 7, y sumarle este 2. 7 más 2 igual a 9. Para el siguiente, igual, tomo el acumulado anterior, 9 más 1. 9 más 1. ¿Y 10. cuánto es más 1? 10. Entonces, ustedes me van dictando el siguiente, por favor. ¿Cuánto sería? 12. Muy bien. El siguiente, 15. 15. Luego, 16. 16. 16. Exactamente. 16 más 0 sigue siendo 16. Luego, 25. 25. 25. Y siempre les tiene que salir el último dato acumulado, la misma cantidad que hemos hecho acá, la sumatoria. Entonces, este dato lo voy a poner a ver en este color acá. Ese 25
siempre tiene que ser igual a este número. Nunca puede variar. Si varía y aquí nos sale 24 o nos sale 26 o 27, el ejercicio está mal. Siempre tiene que caernos el mismo número. Bien, continuando, armando esta tabla de frecuencias, tenemos también que analizar desde el punto de vista relativo. ¿Y qué quiere decir desde el punto de vista relativo? Que tenemos que comparar el tamaño que tenemos en cada grupo, las cantidades que se repiten en cada grupo, pero comparándolos con el total. En esta parte se llama frecuencia. Ahí lo voy a abreviar con F, frecuencia relativa. Y el de acá es frecuencia, para que se vea, lo voy a usar frecuencia esto es frecuencia acumulada. A ver. El de aquí es frecuencia absoluta. Bien, ya tenemos lo que es la frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa. La frecuencia relativa, igual de la misma manera, algunos lo simbolizan con la letra R y algunos lo simbolizan con la letra H. Mayormente van a encontrar con H, entonces una H minúscula. Y la H minúscula, la frecuencia relativa, les decía, es igual a la comparación del valor de frecuencia absoluta comparándolo con el total. Y se obtiene de la siguiente manera. Anotamos el valor, que en este caso sería número 2, dos unidades que entran en el grupo, dividido entre el valor total. Tenemos 25 datos. 2 datos dividido entre 25 nos da igual a 0.08. ¿No? Entonces, para el siguiente hacemos de la misma manera. Podemos aquí rellenar la fórmula. Podríamos haber copiado la fórmula, pero a ver, hagámoslo uno por uno. El siguiente sería igual 2 dividido siempre entre 25. 25 nos sale nuevamente 0.8. ¿De dónde estoy sacando el 2? De acá. De esta parte, por favor, cuidado que piensen que es de otro lado. De esta columna saco 2. Entonces, para el siguiente valor relativo, voy a anotar 3 dividido entre 25. Y eso sale 0.12. En acá voy a poner 2 dividido entre 25. En el siguiente, 1 dividido entre 25. ¿Se está entendiendo? Sí, licenciado. Entonces continuamos. 2 dividido entre 25. En acá tenemos que es 3. Acá, número 3. Entonces 3 dividido entre 25. Acá nuevamente tenemos 1 dividido entre 25. En acá, ¿qué sería? 0. Pongámosle 0 dividido entre 25. Es 0. Y por último tenemos 9 dividido entre 25. Nueve dividido entre 25. Ay. Se puso fecha directamente. Ya, es por el este. Está configurado como fecha, entonces voy a ir acá. Tengo que ir a formato.
formato de celdas para corregir. Cuando les pase esto, se van a formato de celda. Y miren que está ya marcado en fechas, ¿no? Entonces, me voy acá a número, dos decimales, usar separadores de 1000. Le podemos poner o no, en este caso ni siquiera necesitamos aceptar. Y ahora sí nos da el valor 9 dividido entre 25, 36. Una vez que hemos obtenido estas proporciones, se llaman, lo que tenemos que hacer es sumarlas. Entonces, voy al signo sigma que les había explicado en la anterior clase, le hago un clic izquierdo y me da la opción de sumar todos los datos. Si está correcto todo el área que debo sumar, entonces yo lo aprieto Enter y me tiene que dar como resultado 1. ¿Ya? Entonces, continúa haciendo la operación matemática. Ya sabemos que la frecuencia relativa nos muestra la proporción, de cada grupo respecto al